Primer de tot, benvinguts i benvingudes a aquesta segona taula rodona del cicle de converses titulat Obrir escletxes, recorrent camins, construint comunitats, que és un cicle de converses organitzat per Perifèries i per Coordinació Baladre. Perifèries del Món és una associació que es va fundar en el 2010 que treballa per tal d'establir aliances amb moviments socials d'arreu del món, del nord i del sud, tot enllaçant experiències que treballen amb el convenciment de que al final els problemes socials es poden sempre resoldre de manera col·lectiva i des de la base. Després tenim a Coordinació Baladre, que és una organització que coordina col·lectius de la península Ibèrica, del nord d'Àfrica i d'Amèrica Llatina, amb un mateix objectiu, que és el de denunciar les desigualtats, l'exclusió social i l'empobriment, i han participat en moltes lluites tant locals com globals. I aquest cicle de xerrades ho fem en col·laboració amb altres entitats, amb altres col·lectius, com és el cas d'aquesta xerrada, que ho fem en col·laboració amb la Verduleria, que és un espai comunitari autogestionat de la ciutat de Castelló, que naix l'any 2016 gràcies a un grup de persones que comencen a reunir-se amb l'objectiu de poder crear un espai a la ciutat de Castelló on poder desenvolupar activitats de manera col·lectiva per la transformació social. I després també, aquesta segona xerrada, col·laborem també La Directa, que som un mitjà de comunicació que fa periodisme d'investigació independent, en valencià, d'anàlisi amb una perspectiva crítica, i ja portem treballant també des de l'any 2006 amb aquesta vocació d'exercir un periodisme, d'exercir la funció social del periodisme, de denunciar els abusos i les injustícies del poder i també potenciar les alternatives. Avui ens trobem en aquesta segona taula rodona del cicle, en la qual comptarem amb Javier Vázquez, que és membre de l'associació Mas d'Enriera de Castelló, que forma part de la xarxa d'agroecologia de la ciutat, amb Patricia Dopazo, activista ecologista i editora de la revista Sobirania Alimentària, i amb Emiliano Tàpies, que ve de Salamanca, que és membre d'Asbecova, l'associació per al desenvolupament comunitari del barri de Buenos Aires de Salamanca. Aleshores, ara començarem amb algunes preguntes que farem als ponents i després ja, en qualsevol moment, si voleu interrompre, fer alguna pregunta, ho podeu fer. Aquesta taula rodona es titula Per una agricultura sostinguda en comunitat y a modo de introducción y de contextualización, Emiliano, te quería preguntar que si nos podías explicar un poco en qué consiste este concepto de agricultura sostenida en comunidad, en qué consiste esta práctica y un poco cuáles son los orígenes. A ver, yo creo que... Sí, igual yo sé cómo grabar. Bueno. A ver, para que este concepto le podamos entender todos y todas, la agricultura sostenida por la comunidad, dicha así en una reflexión que después voy a intentar diversificar, es decir, el cuidado de la vida desde la alimentación. El cuidado de la vida desde la alimentación. Hay, por lo tanto, una palabra clave, que es vida. La vida es un derecho humano fundamental. Y además, desde la alimentación. No solo desde la producción, porque se puede producir de muchas maneras y no estar cuidando la vida. Se puede producir de muchas maneras, pero resulta que no se hace frente a los derechos, a ese derecho humano fundamental que es el cuidado de la vida. Entonces, dicho esto, a mí me parece que hay que tener en cuenta varias cosas. Una, que cuando hablamos de agricultura sostenida por la comunidad, estamos hablando de algo mucho más importante que la agricultura, que es campesinado. Cuando estamos hablando de cuidado de la vida, estamos hablando
no estamos hablando de mercados, sino que estamos hablando de relaciones humanas. Yo siempre lo digo, yo soy de pueblo, mi madre y mis padres tenían agricultura, eran agricultores, eran campesinos, campesinas, y teníamos una pequeña granja. La gente iba a comprar los huevos de la señora Genoveva, que era mi madre. Eso generaba relaciones vecinales. No había mercado. Las relaciones vecinales determinaban el producto y determinaban el precio. Y estas cosas a mí me parece que ciertamente son muy importantes. Estamos hablando de soberanía alimentaria y no estamos hablando de seguridad alimentaria. Yo no quiero entrar en este concepto, pero evidentemente eso es lo que el propio sistema y los propios grupos que controlan la alimentación al final han generado, que frente al criterio soberanía alimentaria que les estorba, generan otro criterio que es seguridad alimentaria. Pero la seguridad la determinan ellos. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, estos productos son agroecológicos con la etiqueta esa de agroecológico. ¿Y quién lo ha determinado? ¿Con qué criterios? Ahora mismo, las leyes que hay en este... ¿Quién lo ha determinado? Ha habido gentes, nosotros somos uno de ellos, en la iniciativa que luego voy a comunicar. Evidentemente, nosotras no queremos entrar en las etiquetas de agroecológico. Tendremos que generar otra cosa, pero no queremos entrar. ¿Por qué? Porque otros han determinado por nosotros y por nosotras bajo el criterio de su seguridad alimentaria, pero no soberanía alimentaria. Bien, a mí me parece que con todos estos elementos estamos determinando junto con uno más. Es decir, y eso lo vamos a ver. Comunidad, frente a todo lo que significa la, no sé si la palabra es la individualidad, ¿no? Que es la que al final sostiene la vida. Lo vamos a ver ahora. Digo, esto que parece teoría, yo sí quisiera que de manera práctica ahora lo viéramos en la iniciativa y en la experiencia que yo quiero compartir con vosotros y vosotras en esta tarde. Pero todos estos elementos son los que configuran, repito, pensar en una cosa, es decir, alimentación también es lo que sirve en los bancos de alimentos. Pero alimentación genera vida. ¿Dónde está la carne? ¿De dónde viene ese producto? ¿Dónde está esa alimentación diversa, esa alimentación que realmente genere alimentación para la vida y para el ser humano? ¿O es un elemento que hemos generado, es un instrumento que hemos generado para dar salida a algo que estos mismos también han generado, que se llama excedencias alimentarios? Bien, yo no quiero entrar en todo esto porque me parece que es un elemento mucho más complejo, pero evidentemente entra dentro de esta dinámica de todos estos conceptos en la pregunta que tú has querido plantear en primer lugar. Agricultura sostenida por la comunidad. Si genera vida como parte de un derecho humano. Moltes gràcies a aquesta introducció sobre el concepte. Y ahora quería preguntarte también, porque vosotros tenéis una iniciativa muy concreta en Salamanca, quería que nos explicaras un poco en qué consiste y cuál es ese nexo de unión que une tanto agricultura como prisión como barrios, ¿no? Porque trabajáis con colectivos muy vulnerables, como las poblaciones reclusas, población en situación administrativa irregular y también pues, personas con drogadicción. Un poco que nos expliques. Bueno, pues, mira,
Mirad, esto que son conceptos que en principio parecen conceptos teóricos, pues si algo hemos hecho durante 30 años es intentar... Uy, esto está húmedo, ¿no? Porque si no, no escribe la cita luego. Bueno, durante 30 años lo que hemos hecho ha sido ir generando una cadena donde eslabón a eslabón seamos capaces y hemos sido capaces de llevar a la práctica todos estos criterios, desde el criterio de la centralidad de la vida de las personas, se alimenta porque es un derecho humano, no desde el mercado sino desde las relaciones humanas, intentando recuperar el medio rural desde el campesinado, porque si no no hay recuperación, con este criterio de la soberanía alimentaria y con el criterio de comunidad, es decir, palabras realmente claves, ¿no? Entonces voy a explicar un poco cómo todo esto lo hemos enfrentado. Sí, perfecto. Muy bien. Pues fijaros, evidentemente creo que tenemos 20 minutos, 25, ¿no? Una cosa así, media hora, y vais a ver que lo que voy a ir diciendo, pues habrá cosas que a lo mejor no queden lo suficientemente claras, ¿no? Mirad, hemos intentado a lo largo de estos 30 años conectar tres espacios. Un espacio es el de un barrio, un espacio de pequeños pueblos rurales y un espacio que es la cárcel. La cárcel y la calle, ¿no? Tres espacios que, claro, cuando empezábamos a mirar y a mirar estos tres espacios dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos une desde estos tres espacios? Pues descubrimos que lo que nos unía en estos tres espacios es el empobrecimiento. Sabéis que empobrecimiento es mucho más que pobreza, o mucho más que pobres. El empobrecimiento es que te sitúan en la pobreza, te sitúan en la situación de exclusión social, ¿no? El empobrecimiento es un barrio pequeño, es un barrio que ahora mismo tiene 750 personas, es un barrio que nace, estamos celebrando ahora los 40 años, nace en el año 83, es un barrio que acaba con todas las esperanzas y que hoy el signo mayor de empobrecimiento es que no tiene futuro. Porque resulta que ese futuro se lo ha negado uno de los grandes negocios de nuestro mundo, que es el negocio del narcotráfico. Entonces, en un barrio de 700 personas, de las cuales 400 y pico están relacionadas con el gueto, es un barrio para 1.500 personas, pero nos hemos quedado en el 50%. Con todo lo que eso conlleva, yo no quiero entrar, ¿no? Pero evidentemente hay un signo de empobrecimiento, que es negación del futuro. Es un barrio sin futuro, como muchos barrios, no solo el nuestro, pero estamos hablando y estoy hablando del nuestro, ¿no? Estoy hablando de pueblos pequeños rurales, desde 8 personas a 17, a 30, a 100, a 500, lo máximo en torno a 800, 900 habitantes, ¿no? Es decir, es pequeños pueblos cuyo signo más preocupante de empobrecimiento ha sido negarle lo más importante, que es producir alimentos. Se le ha negado cuál era el sentido de los pueblos, cuál era el sentido del campesinado, es decir, producir alimentos. Este era. Y han venido las políticas comunitarias, y han venido todo lo que conlleva todo esto, y resulta que ya no produces alimentos, que para eso están las grandes superficies que te lo van a poner y además muy bonito, ¿no? Claro, eso conlleva después otro montón de consecuencias, envejecimiento, despoblación, falta de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como signo del empobrecimiento. Pero nos encontramos también con la cárcel, que hay un signo de empobrecimiento fundamental. Y el signo
Y el signo de empobrecimiento fundamental de la cárcel y de la calle es la criminalización. Es la criminalización, porque resulta que en la cárcel, ¿a quiénes tenemos? Pues en las cárceles yo llevo entrando y compartiendo y acompañando a personas de la cárcel por 27 años, ¿no? Es decir, ¿qué te das cuenta? Te das cuenta que al final lo que en esta sociedad no somos capaces de solucionar lo almacenamos en la cárcel. Por ejemplo, si yo os digo una cárcel, pero ese es el común de las cárceles del Estado español, ¿no? Que hay 72, 74. Es decir, pues, con 55.000 personas, 56.000 personas ahora mismo en este momento, ¿no? Bueno, pues el 72-73% están siendo tratadas como personas con problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque no afrontamos el problema de la salud mental en nuestra sociedad. Y entonces al final les criminalizamos en la cárcel, les señalamos para estar en la cárcel. Y 2 años, la experiencia nuestra, que acogemos a personas de la cárcel, cuando una persona ha pasado 2 años y medio, aproximadamente de medio, en la cárcel y de ahí para arriba, nos encontramos con que las personas que están en la cárcel salen en peor situación de la que entraron, en general. Ya os digo, por ejemplo, uno de los objetivos nuestros en este momento es acompañar a las personas que más tiempo llevan en las cárceles del Estado español. La última persona ha estado 6 días con nosotros, hace muy pocos días, saliendo de permiso. Un chico que lleva 38 años seguidos. De esos 38 años, 30 en aislamiento. Eso supone que ha estado, por ejemplo, 2 años seguidos en la cárcel, en su celda, que ha pasado hasta 1 mes atado a la cama, en cruz, con todo lo que se conlleva y significa de represión, de dolor, sin quitar un ápice de lo que pueda haber sucedido con él y la violencia que en él se pueda haber generado. Que no la quito como tampoco él la quita, ¿no? Bueno, son signos de criminalización. Es decir, la mejor droga la encontramos dentro de la cárcel. La droga más pura la encontramos dentro de la cárcel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente aquí hay, repito, el tema de la cárcel es para estar hablando mucho y para estar reflexionando, pero no es el momento, ¿no? Bien, en medio de toda esta situación de empobrecimiento, que son 3 espacios comunes con un signo fundamental de empobrecimiento, ¿qué es lo que nos hemos planteado? Pues lo que nos hemos planteado es que frente a esto había, y los hemos ido descubriendo, como 3 grandes apuestas y 3 grandes retos. El primero, en una sociedad de exclusión, acogida. Acogida. Creo que no se ve, pero bueno. La palabra es acogida. Es decir, brazos abiertos. Vamos a ver un poco cómo esto después se pone en práctica. Segundo, frente a un barrio, frente a unos pueblos, frente a una cárcel de sálvese quien pueda, comunidad. Y frente a esta, y junto a esta acogida y esta comunidad, otra apuesta importantísima. Esto es necesario decirlo, esto es necesario reflexionarlo, esto es necesario compartirlo. Red. 3 apuestas fundamentales. Acogida, la dimensión de comunidad y la dimensión de red. Para hacer frente a estas 3 situaciones de falta de perspectiva de futuro, de haberle negado el papel fundamental y lo que supone de fracaso, o sea, cómo, fijaros en los pueblos, una persona que se ha dedicado toda su vida a producir, ahora no puede, ya no tiene ni una pequeña tienda de pueblo,
ya ni el pan. ¿Cómo somos así? Es que la ética, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Bueno, pues frente a todo esto, y una reflexión mucho más honda, evidentemente, que pueden estas tres apuestas: acogida, comunidad y reto. ¿Cómo hemos hecho la acogida? Evidentemente, tenemos que volver a mirar el rostro de las personas, porque la acogida no tiene el mismo rostro en el medio rural que en un barrio, que en la cárcel. Por ejemplo, en un barrio, pues el rostro más importante que miramos es que las principales víctimas del narcotráfico, las principales víctimas de un gueto generado en torno al narcotráfico son los niños y las niñas. Es todo el tema de la educación, es todo el tema de la formación. Bueno, pues ahí, desde el principio, hicimos una apuesta, y la apuesta fue un centro infantil. El gueto que se ha generado en el barrio es un gueto gitano, pero podría ser rumano. Podría ser de cualquier otro sector utilizado para este gran negocio que es el narcotráfico, ¿no? Bien, pues un centro infantil. Este centro infantil, que llevamos funcionando con él 27 años, un centro que hoy estamos todavía en lucha. Esta mañana le contaba a Manolo la última lucha que estamos haciendo para que este centro infantil, que nos lo han aprobado teóricamente como centro gratuito de 0 a 3 años, pero sin embargo no tenemos la infraestructura necesaria porque no se ponen de acuerdo las instituciones. Pero esa es otra lucha que ahí estamos y ahí estamos embarcados, ¿no? Pero en la acogida, en el mundo rural, tiene otro rostro. ¿Qué rostro tiene en el medio rural? Las personas mayores. Hemos pasado del 20-80 al 80-20. Hemos pasado del 20% de personas mayores en estos 50 años a que el 80, 85 o 90% de las personas son personas mayores, con todo lo que eso significa de soledad. Y además, un sistema que les criminaliza llevándoles a jaulas, centros residenciales, como gallina en corral ajeno. Entonces, ¿cuál fue nuestra apuesta? Nuestra apuesta es que permanezcan. ¿Y cómo? Pequeños centros residenciales, centros de día, servicios, que ahora después voy a ver y voy a expresar cuáles son. Pequeños centros residenciales, una casa, donde hay, si no se pueden ya valer, 8, 10 personas, 12 personas, y tenemos 2 centros. Centro de día, a nivel del Estado, yo no lo sé si habrá en alguna autonomía, por lo menos en las nuestras, no existe normativa para los centros de día en el medio rural. Existe la misma normativa que para una ciudad. Y poner en marcha un centro de día en una ciudad cuesta 21.000 euros al mes, con 7 personas contratadas obligatoriamente para los servicios mínimos que un centro de día conlleva. En un pueblo o en una pequeña comarca de 300 personas o de 100 personas, tenemos que adaptarlo de otra manera. Esa es una de nuestras luchas, pero de manera concreta, aprovechando los resquicios de la ley, una cosa que se llama, dentro de los centros de día, centros de atención social. Bueno, ahí estamos, en esa batalla. Y en torno a ello, pues poner en marcha servicios. Por ejemplo, hay personas que ya no tienen posibilidades del viernes ir al centro de salud a los análisis. O hay personas que no tienen ya, porque los bancos se los han quitado, pues poder prestar este servicio tan elemental, porque a veces no está ni siquiera la familia. Y ya no os digo servicios como fisioterapia, terapia ocupacional o comida a domicilio, porque ya no tienen ni posibilidades porque dejan encendida incluso la lavandería. Es decir, todos ellos servicios que al final son manera de dar respuesta a esta experiencia, a esta situación, de soledad a través de la acogida, ¿no? Con estas iniciativas que estamos desarrollando
en esto. Y otra experiencia de acogida, si miramos a la cárcel, pues nos dimos cuenta que la cárcel es dura, pero ¿y cuándo sales de la cárcel? Y el no poder aprovechar que resulta que en segundo grado yo puedo salir 3 o 4 días de permiso, cada mes y medio, cada 2 meses. Y no lo puedo hacer porque no hay nadie que me avale. En Topas, la cárcel de Salamanca, hemos llegado a tener hasta el 78% de las personas extranjeras, cuando había 1.800 personas en el centro penitenciario, hoy hay 820, 830, ¿no? Pero estamos en la misma situación. Pero es que hay muchas personas que ya no pueden volver a su familia porque las relaciones se han roto. Y sin sociedad no hay recuperación de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hemos hecho? Pues poner en marcha una casa de acogida. Esta casa de acogida tiene hoy una realidad de 5 espacios, vamos a decir 5 pisos, uno central, y después otros 4, donde una media entre 20 y 24 personas permanentemente, claro, con unas medias de edad, que son las medias que hay en las cárceles del Estado, que estamos entre 45 y 52 años. La media de edad. Si ya le es difícil a una persona joven poder salir y encontrar respuesta en una sociedad, imaginaros a una persona que ya está preparada. Porque no voy a entrar en los datos, pero el 80 y tantos % apenas si tienen estudios primarios. Este es otro de los grandes problemas. No hay preparación profesional, no hay acogida, no hay tejido social que les acoja. Entonces, esta posibilidad de acogerle, por lo menos como derecho humano, que tengan un techo, que tengan comida, que tengan posibilidad de tener algún apoyo. Eso es muy importante y eso es lo que intentamos con la casa de acogida. Pero claro, si nos hubiéramos quedado en el centro infantil, si nos hubiéramos quedado en este proyecto de mayores, o nos hubiéramos quedado en la acogida a través, pues no hubiéramos resuelto una serie de necesidades que vamos descubriendo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues mirad, lo que hemos hecho es decir, vamos a hacer una apuesta comunitaria, más allá de la simple acogida. Esta apuesta comunitaria, ¿en qué ha consistido? Pues ha consistido en lo siguiente. Voy a empezar por el final. Centro de acogida. Año 2010. Crisis del año 2008. 60 y tantas familias que querían, con todo el contexto y el problema de la alimentación, bueno, pues nos servimos de lo que la gente nos daba, pero llegó un momento donde dijimos, esto no puede ser. No podemos tener en puro asistencialismo el acompañamiento de la gente. Y sin embargo, como estábamos en el medio rural, sabíamos que había tierras abandonadas. ¿Por qué no empezar a trabajar esas tierras abandonadas? Entonces, ¿qué hemos hecho? No os voy a explicar el proceso porque no es el momento. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido gente que tiene la tierra abandonada, que nos la deje. El día que la vuelvan a querer ellos, se la devolvemos. Entonces, que nos la dejen sin ningún papel por medio, porque no queremos papeles, lo único que queremos es que nos la dejen. Nosotras lo trabajamos, empezamos con 4.000 metros cuadrados, hoy tenemos 8 hectáreas. ¿Qué trabajo realizamos? Trabajo de huerta. ¿Por qué? Pues mirad, por una sencilla razón, porque nos parecía que teníamos que hacer frente a un derecho fundamental, que es el de la alimentación. Entonces dijimos, pues vamos a trabajar estas tierras, ¿no? Entonces, con el apoyo de la gente mayor de los pueblos que nos decía, con lo que yo que vengo del pueblo, pues yo sabía y demás, lo que hemos hecho ha sido ir trabajando estas huertas de la manera que cada mañana, pues 12, 14, 10, 15 personas nos vamos a las huertas, no a rentabilizar nuestro trabajo. Después diré una cuestión, porque para nosotros lo importante no es el empleo, lo importante es el trabajo. Porque lo que queremos con el trabajo es que a través del trabajo desde una comunidad y desde un grupo, eso pueda ser un elemento importante de pasar de la no vida a la vida, encontrar sentido a tu vida.
Y hay experiencias, la tira de ellas a lo largo de todos estos años. Fijaros que han pasado por aquí, por la comunidad, unas 3.500 personas en estos 26 años. Entonces, trabajo en la huerta. Pero claro, de aquí, en este tema de la alimentación, nos encontramos con otro tema, y es que comenzamos a producir y ya producíamos tanto que no éramos capaces de aprovecharlo en algún momento. Y dijimos, ¿y qué hacemos ahora con esto? Pues montamos un centro de transformación, un obrador, donde transformamos el producto, lo envasamos. Y, eso sí, como no queríamos salir al mercado, porque entendemos que el mercado es salvaje y es el que ha acabado con muchos campesinos y campesinas, pues entonces lo que hemos generado es otra dinámica, mercados locales, o lo que hemos generado, ahora después lo digo, el servicio a 2 centros de servicio de comida que tenemos y que en estos momentos se corresponde con 1.200 comidas diarias. Pero ahora os digo cómo hemos hecho esto, ¿no? Entonces, el centro de transformación ahí está funcionando. Claro, nos planteamos al principio, ¿cómo hemos hecho una inversión de 120.000 euros? ¿Y de dónde sacamos esto? Si es que el dinero existe. Infraestructura, pues claro que existe. Teníamos una casa parroquial allí, yo no sé si lo sabéis, pero no soy cura. Pues en ese pueblo, la casa parroquial, pues vamos a ver, vamos a utilizarla. No anduvimos perdiendo permiso al obispado porque igual no nos lo da. Lo que hicimos fue arreglarla y ponerla para el centro de transformación, ¿no? Pero no nos bastó con el centro de transformación, sino que desde años antes, ahora ya casi 26 años, habíamos descubierto que para las personas mayores, tanto del medio rural como del medio urbano, era absolutamente imprescindible tener una comida digna, comida a domicilio. Eso ya nos ha llevado a estructurarlo en un servicio de comida a domicilio, vamos a poner la palabra catering, que no nos gusta, pero bueno, catering rural y catering urbano. El catering urbano lo pusimos en marcha después de hacer un estudio en Salamanca de disposición de las personas mayores, un convenio con el ayuntamiento, que en estos momentos está en 1.100, y este verano probablemente lleguemos a 1.300 comidas diarias, 365 días del año. ¿Por qué? Porque además una comida diaria, porque entendemos que no se puede utilizar precocinados, entendemos que no se puede hacer... Sí, vale, no sé si me da tiempo, pero bueno, lo intenté. Esto es así. Y en el rural hay 120 comidas que son las que repartimos en 46 pueblos pequeñitos, ¿no? Bien, pero no acaba aquí esto, ¿no? Sino que nos hemos ido dando cuenta, poco a poco, de que había otra parte también de la sociedad, que no son las personas mayores, y que lo que queríamos hacer era poner en relación a productores y productoras y a consumidores y consumidoras. Y creamos una cosa que se llama Red de Saberes y Sabores del Bajo Tormes, porque es la zona baja del río Tormes, ¿no? Bueno, pues ahí está funcionando todas las semanas esta red entre eso. Pero no acaba ahí, sino que resulta que hace unos meses, pues nos hemos dado cuenta de otra cuestión también muy importante, y es que las panaderías se van acabando en los pueblos. Y la agroindustria está que salta. Pero claro, la agroindustria lo que va a llevar es no pan, sino otra cosa, y una vez a la semana. Bueno, pues lo que hemos hecho es apostar por coger 2 de las panaderías de panaderos que se jubilaron. ¿Cómo sostenemos esto? Porque claro, estas cosas hay que sostenerlas. Pues haciendo que el pan de 1.300 comidas diarias lo elaboremos nosotros mismos. Evidentemente con profesionales adecuados, etcétera, etcétera. Estamos ahí en ese proceso. La cuota de las iniciativas. Y mirad, en red hay una primera red que es la más importante, que son 3 asociaciones y 3 empresas de inserción.
que son 3 empresas de iniciación, pero son 3 empresas de economía social y comunitaria. Entonces, esta es la primera red, ¿no? La segunda red son los colectivos desde los cuales con ayuntamientos, con sindicatos, incluso asociaciones de ámbito estatal, Baladre, colectivos de acción solidaria, otros colectivos con los cuales generamos red permanentemente, ¿no? Ahora mismo estamos involucrados en la celebración de los 40 años, ¿no? Es decir, esa red nos parece importante para que sea un debate permanente y continuo de lo que vamos a hacer. Y como eche el tiempo, déjame que diga 3 conclusiones, que si no, no se sostiene esto. Primera conclusión. Como veis, no hablamos de servicios sociales. Los servicios sociales no pueden sostener esto. Hablamos de derechos sociales. La comida no es un servicio social. La comida es un derecho fundamental de los seres humanos, por ejemplo. Segunda cuestión. No hablamos de empleo, hablamos de trabajo. ¿Cuánta gente ha pasado por currículum? ¿Cuánta gente ha pasado por... ¿Cuánta gente ha fracasado? Es más, el sistema socioliberal y económico que tenemos actualmente ya no va a posibilitar eso que llamó el pleno empleo en los años 90 o 2000. Por lo tanto, ya no va a poder haber acceso. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nosotros hacemos? El planteamiento que nosotros hacemos y nosotras es que el trabajo sea una herramienta dentro de la comunidad para hacer frente a los derechos fundamentales y a la vida de la persona, ¿no? La vida en el centro. Vivimos en común, trabajamos, nos apoyamos y hay todo un círculo de gente que está empujando, está apoyando, está ayudando en esta misma dinámica. Y una tercera cuestión importante. Nosotros hablamos de la mesa común o de los bienes comunes. Quien tenga que lo ponga. La tierra, si está abandonada, déjenosla, que nosotros la devolvemos. El edificio del ayuntamiento que está, déjenoslo, nosotros lo devolvemos. Una subvención, vamos a acceder, sea privada o sea pública. ¿Por qué? Porque también es parte del derecho. ¿Tendríamos que llegar más allá? Pues sí, pero también es parte fundamental del derecho de las personas. Bueno, me he pasado un poquito, pero es que lo mínimo que podría decir. Antes de dar paso a Javier, para ligar un poco con la segunda parte de la charla, te quería preguntar, porque al final uno de los grandes problemas es el acceso a la tierra. No sé si en ese sentido vosotros habéis tenido alguna dificultad para acceder a la tierra, que nos has explicado que eran propietarios individuales. Brevemente, es muy sencillo. Es muy sencillo. La tierra está abandonada en muchos casos, sobre todo en pequeñas explotaciones. Esas son las que nosotros necesitamos. Es decir, son 8 hectáreas, pero en pequeñas explotaciones, y nosotros no vamos a trabajar. Segundo, no queremos documentos. ¿Para qué? Para que eso no genere... Como tampoco queremos PAC. No queremos. Si la persona que es titular de esa tierra, ella quiere PAC, eso es su problema. Que cobre lo que le da la gana. Nosotros no. Como tampoco pagamos alquiler. Porque si está abandonada, es simplemente que nos la deje. No queremos otra cosa. Repito que se la vamos a devolver, no hay ningún problema. Y repito que la primera tierra que tuvimos la hemos devuelto. Entonces, estas son cuestiones que a nosotros nos parece que son fundamentales en la realidad en la que nosotros vivimos, que probablemente, y además la gente la deja con mucho cariño, porque muchas veces no sabe ni qué hacer. Vale, pues ahora daremos paso ya a Javier, que con algunos objetivos similares a Asdecoa, trabajan también aquí en Castellón, en la asociación del Hornos de Enriera. No sé si nos podrías explicar un poco en qué consiste el proyecto, cuáles son los objetivos y también pues tenéis algunas dificultades en el proceso y ahora. Bueno, después de oír
privada. Es un problema que tenemos desde el feudalismo hasta ahora, o sea que en conceptos igual hay cantidad de gente que no entiende porque son conceptos que la propiedad privada, pues eso es un derecho, pues bueno, ese derecho choca contra todos los derechos y la única posibilidad que hay de cambiar eso es como están haciendo ellos, es decir, la mano abierta y limpia, sin ninguna intención de tener propiedad privada, sin ninguna intención de meterse en un ciclo de propiedad privada que es el capitalismo, el comercio, tal. Nosotros no estamos haciendo nada parecido. Es verdad que los procesos no sabes a dónde te llevan. Nosotros empezamos prácticamente aquí, en una reunión. Más en Riera es un huerto urbano del ayuntamiento. Entonces éramos, cuando nos juntamos aquí, personas que nos querían echar del huerto. Aquí empezamos a ver que haciendo una asociación y haciendo tal, a ver qué ciclo cogíamos. De principio nosotros queríamos quedarnos allí en el huerto con nuestras parcelas, simplemente porque consideramos que es una de las partes de esa soberanía alimentaria que tenemos que empezar a madurar en esta sociedad. Una sociedad que, por cierto, no es comunitaria, es propietaria. Aquí las personas todos tenemos cosas y no nos queremos deshacer de ellas, ni de la tierra. Aquí hay mucha tierra abandonada también alrededor, pero todos están esperando a ver si viene alguien que sea ayuntamiento, sea quien sea. La especulación es enorme aquí en el País Valenciano sobre todo y en otras zonas. Entonces nosotros en el huerto, bueno, nos encontramos con que, como nos decía el concejal, estamos ocupados. Siempre que hemos intentado hablar con gente del ayuntamiento, vamos a decir que nos han dado la condescendencia para lo que queríamos hacer. Entre ellas cosas vimos, bueno, que el huerto no era un huerto urbano. De principio era ya un huerto social. El huerto social tenía unas connotaciones distintas a que es un huerto urbano. Aquello se llamó huerto social porque querían hacer para gente en paro, para gente con dificultades. Aquello no se lleva adelante, primero porque no hay personas como él. Eso está claro. Y bueno, se quedó un medio huerto urbano con una gestión mal gestionada, con unos problemas mal llevados, pero nos quedamos y dimos a nosotros una asociación que, bueno, la más perspectiva que tiene es que sea ecológico, que tenga, bueno, unas proyecciones sencillas. Vimos que la posibilidad de llamarle huerto social realmente vendría porque nosotros haríamos alguna función social, y esa función social pues surgió por el grupo de eventos. La tierra, una de las cosas que da es alimentos, y además si los cuidas bien son más sanos que los que se venden. Eso está bastante claro. En esa situación de ilegalidad, pues nos vimos abocados a hacer una asociación y hacer un proyecto, que no se nos ha dado respuesta a ese proyecto por parte del ayuntamiento, pero nosotros, aun estando en esa ilegalidad, seguimos haciendo cosas allí porque queremos que eso sea un proyecto para la sociedad de Castellón, no para nosotros, sino para la sociedad de Castellón. Consideramos que Huerto Más en Vida tiene unas capacidades de hacer cosas para concienciar. El Banco de Alimentos no es una forma de concienciar. Lo que queremos es concienciar sobre todo el sistema de la ecología, de la agricultura, del medio ambiente y de todo eso. Un terreno no es una cosa solo para producir. Un terreno es una cosa viva, como muchos sabéis, y esa vida hay que llevarla a otras esferas. La vida de la alimentación, como decía, la vida de la comunidad, la vida de las personas, la vida de las relaciones, la vida de... Y cuando hablo de relaciones hablo
ambiente con todo lo que vivimos cada uno. Eso es un poco la perspectiva. Es un futuro y nuestra intención es pedir al Ayuntamiento que nos apruebe un proyecto allí, que nos dé capacidad para gestionar aquello y a través de la gestión empezar a hacer propuestas ya más serias, pero eso es un ciclo y no sabemos a dónde nos puede llevar. Vale, yo voy a preguntarle a Patricia qué importancia tienen estos proyectos a la hora de contribuir a la soberanía alimentaria desde los barrios y las ciudades. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo creo que todas las que estamos aquí, además, seguramente que podemos mentalmente también responder a esa pregunta, ¿no? Pero antes quería hacer un comentario sobre el título de esta sesión, ¿no? de este encuentro, que además cuando tú has dicho lo de agricultura sostenida por la comunidad, ¿no? Y has definido muy bien, pues eso, ¿no? Que alimentación tiene que ver con vida y tiene que ver con comunidad, pues es que realmente que hoy en día algo tenga que llamarse alimentación sostenida por la comunidad nos da a entender cómo de mal estamos, ¿no? Porque es que la alimentación durante milenios ha sido sostenida por la comunidad, ¿no? O sea, que ese apunte me parece como hostia, y realmente esta agricultura industrial, esta agricultura del mercado, ¿no? Que la alimentación como mercancía es muy reciente, ¿no? O sea, eso, para empezar esa reflexión, ¿no? Y bueno, apuntar dos cosas a eso, ¿no? Alimentación es comunidad y es vida, y también es tierra, ¿no? Se llama sector primario porque es el primero, o sea que se relaciona primero con la tierra, ¿no? O sea, darle ese matiz importante. Y también la memoria, ¿no? Porque al final todas esas técnicas de cultivo, de criar ganado, ¿no? de producir alimentos, vienen por una memoria que nos es dada desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y que hemos ido recogiendo, adaptando, ¿no? Observando, experimentando, y eso me parece que también es súper curioso, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué estas experiencias de soberanía alimentaria? Pues por eso mismo, ¿no? Porque me parece que están recuperando esa forma de entender la alimentación, que es la que siempre ha habido, ¿no? O sea, que no es que realmente la saca del mercado, la hace algo comunitario y lo trata como algo mucho más que comida, ¿no? O sea, porque realmente, no sé si era un compañero del ámbito de la soberanía alimentaria, creo que era Ángel Calle, distingue entre alimento y producto comestible o comida, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver eso, ¿no? Entonces, bueno, pues por distinguir eso, ¿no? Son proyectos que dan esa importancia a la alimentación. Y además, toda esa dimensión transformadora de la alimentación y de la producción de alimentos, ¿no? No solamente para un beneficio privado o acumulación de beneficios, sino para algo que va muchísimo más allá, ¿no? Entonces eso, ¿no? Son proyectos que están rompiendo con una serie de valores que lo decía Emiliano, ¿no? Trabajo contra empleo, ¿no? Vida contra mercado, individualidad contra comunidad, que también decías tú, Javier, y todo eso al final está haciendo que se ejerza un cambio cultural también en nuestra visión que tenemos como tan asimilado que la vida tiene que ser eso, ¿no? Pues una propiedad, una individualidad, ¿no? Y creo que también es muy diferente a lo que hoy en día el mercado, ¿no? La sociedad capitalista se ha apropiado de la agricultura ecológica, incluso de la agroecología, con como solamente fijándose en la dimensión de la salud, ¿no? O sea, de que es bueno para la salud, de que es sano, sostenible, todo esto, ¿no? Pero que al final eso es una dimensión individual, o sea, que tú estás queriendo comer, mucha gente está queriendo comer de esa manera, no tanto por una transformación política o social, sino por un beneficio totalmente individual, ¿no? Incluso a veces muy elitista, para diferenciarse de otro tipo de personas o de colectivos, ¿no? Entonces me parece que es súper importante, ¿no? El trabajo que hacen estas experiencias, ¿no? Y muchas más que conocemos en ese sentido, ¿no? Mencionar aquí, por ejemplo, en las comarcas de Castellón, la red de la Xarxa de Guardianes de la Biodiversidad, ¿no? Que me parece que ahí también hacen un trabajo brutal de recuperar toda esa memoria que decíamos que es la agricultura, ¿no? Y además eso, ¿no? De una manera totalmente altruista, ¿no? Sin que haya por el medio ese bien, así que esté por el medio el dinero, ¿no? Entonces, bueno, destacaría eso. Yo también quería preguntarte, Patricia, porque bueno, que lo estaba detallando un poco Javier, el problema del acceso a la tierra, ¿no? Por dar algunos datos, según un estudio del Tribunal de Cuentas Europeo, el 3% de las explotaciones agrícolas controlan el 50% de las tierras de los países de la Unión Europea. Y aunque pues, en un momento de pandemia sí que se reivindicó bastante la importancia de la agricultura extensiva, de proximidad, luego al final vemos como todas las políticas acaban contribuyendo a ese modelo de agricultura intensiva.
No sé si podrías explicar un poco más cuál es este problema del acceso a la tierra y qué manera tiene de presionar también la industria agroalimentaria a la hora de conducir y de condicionar las políticas que se llevan a cabo. Bueno, muy rápido porque es un tema muy extenso y además tampoco controlo muy bien toda la parte administrativa y legal de toda esta parte del tema del acceso a la tierra, que es bastante complejo, ¿no? Pero yo diría que bueno, que también Emiliano lo ha comentado, ¿no? La tierra se está abandonando, o sea, y aquí también lo tenemos, ¿no? Por un lado hay abandono de tierras y por otro lado hay personas que quieren acceder a ser agricultores, ganaderos, etcétera, y no pueden acceder. O sea, ahí hay algo que está pasando que no está bien, ¿no? Siempre se dice, cuando en la revista Soberanía Alimentaria entrevistamos a personas que han empezado un proyecto, siempre nos dicen que la mayoría lo han podido hacer porque son hijos de personas que tenían tierra, ¿no? Porque han accedido a esa tierra o a esa finca o a ese ganado, pues porque les ha venido heredado, ¿no? Vía padres, vía tíos segundos, ¿no? Pero porque había un vínculo, ¿no? Con esa ventaja. Pero que si no es súper difícil. O sea, tienes que meterte a veces en subvenciones que luego tienen además un montón de letras pequeñas o no tan pequeñas, ¿no? Pero que te obligan a comprarlo todo nuevo, no puedes usar cosas de segunda mano, un montón no sé, ¿no? de aspectos que ya de entrada te obligan a seguir unas directrices que no son las que a lo mejor por unos ideales seguiríamos, ¿no? Como para iniciar un proyecto de alimentación, ¿no? Productivo. Y luego, por otro lado, también decir que creo que para el tema de acceso a la tierra falta también mucha gente que quiera dedicarse a la tierra, ¿no? O sea, porque creo que falta muchas personas, sean jóvenes o no, pero que quieran hacer esos relevos, ¿no? Que quieran estar ahí. Me parece que faltan porque al final seguimos teniendo una sociedad totalmente urbanocéntrica, ¿no? Que ha denostado todos esos trabajos que tienen que ver con la tierra, con lo rural, y todavía tenemos mucho trabajo que hacer ahí para que las personas jóvenes quieran dedicarse a esto y no lo hagan como, bueno, pues no sé, que lo hagan también con ilusión, ¿no? Porque al final es como hacer las cosas, no sé, de forma como más para que consigan transformar más, ¿no? Y esto, bueno, no sé, muchas de vosotros a lo mejor habéis estado en Francia, conocéis la realidad francesa y a mí ahí me llama mucho la atención porque sí que hay muchos más jóvenes que quieren dedicarse a la tierra, incluso, bueno, en algunas actividades donde hemos estado, ¿no? De reivindicativas, ¿no? De los sindicatos agrarios y tal, sí que incluso los jóvenes, para reivindicar ese acceso a la tierra, hacen acciones directas, incluso han llegado a hacer ocupaciones, cosa que aquí, pues, no sé, si no tenemos esa masa crítica que quiere dedicarse a la tierra, pues es un poco implanteable, ¿no? Que hagamos ese tipo de acciones, ¿no? Pero sería fantástico, ¿no? O en Brasil, ¿no? El Movimiento Sin Tierra, pues, como el referente, ¿no? Global de esto. Y comentar sobre el acceso a la tierra, una iniciativa reciente muy interesante que se llama la Fundación Emprius, que está en Cataluña, se acaba de constituir, y la han impulsado, digamos, colectivos de vida en comunidad como Calcases o Cales Viñes, bueno, diferentes experiencias de vida en comunidad que hay por toda Cataluña, y han organizado esta fundación para recuperar el comunal, para recuperar los bienes comunes, y además están haciendo una llamada, que es súper interesante esto, Emiliano, están haciendo una llamada para recibir herencias y donaciones, mucha gente que tiene herencias y no saben a dónde dar y casi siempre van a la iglesia, pues que se redirijan hacia esta fundación, que va a dedicarse a comprar tierras y a ponerlas al servicio de proyectos comunitarios y que no, pues eso, ¿no? Que entiendan todo esto del trabajo con la tierra y de la economía, de las relaciones de otra manera, ¿no? Y bueno, la verdad es que es súper interesante, ¿no? Este tipo de iniciativas que están surgiendo ahora relacionadas con el tema de la tierra. Y bueno, en la revista que sale en verano hay un reportaje sobre esto, lo tengo súper reciente de haberlo leído, entonces por eso me parecía chulo como destacar. Ahora ya para los tres también, porque una de las cosas que tienen como los proyectos es que se trabaja una agricultura ecológica. ¿Qué importancia tiene en un contexto de crisis climática, económica, social, la agricultura ecológica? Y bueno, también qué dificultades o amenazas tiene esta agricultura también. Bueno, la mayor dificultad es el monopolio cada vez más grande que hay de las tierras y de la agricultura. Eso está claro. Un monopolio además que condiciona nuestra mentalidad y nuestros conceptos. El hablado, la Comunidad Europea no deja, las naranjas tienen que ser así, las manzanas tienen que ser así, los estos son así. Es decir, ahora mismo la mayoría de gente
no sabemos distinguir una fruta sana a una fruta buena. Hay unas diferencias. Y eso es porque los conceptos de estos monopolios nos han llegado ya tan dentro que los consideramos como reales y como buenos. Por tanto, la ecología no es algo que yo muchas veces he comentado con algunos. Yo conozco la ecología desde los años 70, pero es que la ecología prácticamente, sobre todo en Estados Unidos, Alemania, llegó antes de los años 50, mejor dicho, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no llamada ecología, sino que era una forma de sobrevivir primero a la guerra, a la posguerra, y después al medio rural que te condicionaba. No había trabajo, no había tal, tenías que vivir, y el primer sitio de la habitación de la tierra. Entonces, no se llamaba ecología. No sé por qué se le tiene que llamar ecología a algo que es natural y innato a las personas, que es el vivir de la tierra y el trabajar la tierra. Es decir, es más fácil igual vivir en la administración con 8 horas sentado o 6 horas sentado, mejor dicho, delante de un ordenador, pero realmente nuestro ser es que nos llama a la tierra. Nos llama a la tierra, es que aunque sea solo para pasear, es que nos llama la naturaleza, el ambiente sano, el ambiente limpio, el ambiente con aire fresco, es que eso es una alegría para cualquiera que lo siente. Entonces, llamar a ecología algo que ha sido durante siglos, a mí me parece una barbaridad ya de inicio. Después, como él ha dicho, la ecología le están poniendo sello, y si no pasas por ahí no es ecológico. Bueno, es una dificultad de conceptos y de ideas que después cada uno en la vida se lleva por su parte las cosas bien. El otro día veía, me había sacado en el telediario una pareja, o sea, todo lo que había gastado en plástico en un bote cabía. Creo que al final, si lo vemos como un trabajo personal de la vida, eso se llevará adelante, sin importar que los demás hagan distinto. A ver, alguien ha dicho que depende cómo coman, eso es una acción política. Y es verdad. Y es verdad. A mí no me da lo mismo comprar la lechuga a la vecina o a la vecina de mi pueblo que ir a Carrefour o a Mercadona. Es decir, estoy haciendo, evidentemente por esto, haciendo lucha. No, yo creo que estamos en ese momento de resistencia. Yo creo que lo estamos y tenemos que intentar, en pequeños grupos, intentar hacer eso. Me parece que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que hay una realidad que en este momento nos tiene que preocupar enormemente y no sé hasta dónde nos preocupa, que es todo el tema de, porque claro, yo no sé las personas que estamos aquí, pero probablemente, no sé si tenemos la conciencia suficiente, por ejemplo, del tema de los excedentes. Que, ojo, es una ley que no han logrado sacarla porque han convocado ahora elecciones, pero la van a sacar enseguida. Pero una ley que evidentemente va a justificar lo que ellos entienden por esos excedentes. A mí me parece que, por ejemplo, esto es uno de los temas claves, que yo no sé hasta dónde nos preocupa. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Por qué? Con todo el tema de los excedentes, ¿no? Cuando hay una gran parte de la sociedad. Bueno, me parece que esto tiene mucho que ver con pequeñas luchas, tiene mucho que ver con pequeñas posturas que tenemos que ir tomando, ¿no? Y una última cosa. El generar red a mí me parece que es fundamental. Fijaros, nosotros somos parte, nacemos en un barrio muy pequeñito y en unos pueblos muy pequeñitos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que diariamente posibilitamos más de 1.500 relaciones personales diarias? Si somos unos indumis, somos gente que ve un cura jubilado, los otros no sé qué, no sé cuántos. Es decir, que no somos nada, pero sin embargo hemos logrado posibilitar que 1.500 personas diariamente se relacionen y que aproximadamente unas 1.000 personas mayores
si por su situación de soledad se ha caído, sabe que todos los días a su casa va una persona. Eso es lo importante. Y a través de la alimentación. Fijaros que son signos que a veces en nuestra sociedad, no sé si los valoramos, yo creo que sí, ¿no? Pero me parece que son apuestas pequeñitas, pero realmente importantes. Red y una poca cosa. Evidentemente, sin comunidad no hay nada que hacer. O sea, tú te encuentras para todos los niveles. O sea, las personas presas cuando salen de la cárcel las dejan a la puerta de la cárcel y hablando bueno. Y eso es más común de lo que parece. Si nosotros hemos tenido, y cuento la última cosa, una persona que ha muerto hace 3 meses, 32 años en la cárcel, con nosotros 14, la misma edad que yo, 71 años. Jo, y es que Jesús ha disfrutado la vida 14 años en comunidad. Y cuando salió de la cárcel lo dejaron en la puerta de la cárcel. Y ha disfrutado yendo a la puerta. El signo que me ha quedado a mí, que lo tengo en mi despacho, es un sombrero de paja. Porque cada vez que iba a la puerta, fuera invierno, fuera verano, se ponía el sombrero de paja. A ver, son símbolos, pero son signos y símbolos de una lucha silenciosa, pero que ahí está. Bueno, sobre el tema de la agricultura ecológica, ¿no? Como estáis diciendo, ¿no? La agricultura ecológica hoy en día es lo que tú has dicho, ¿no? Son las normas hechas por otros, ¿no? Decías, como una etiqueta, ¿no? Determinada por otras personas. Hoy en día la agricultura ecológica es un conjunto de normas, de normativas, y alguien te dice si esto es agricultura ecológica o no, ¿no? Es decir, el mercado se ha apropiado de eso y ahora mismo multinacionales y demás pues ven ahí un nicho de mercado. Además, últimamente, ¿no? El tema del cambio climático, todo esto, pues hoy en día la agricultura ecológica simplemente pues, puede limitarse a eso, ¿no? Por eso también es importante la diferencia entre la agricultura ecológica y la agroecología, que tiene mucho más que ver con lo que ha hecho el campesinado siempre y con esa dimensión social, política, ¿no? Y no solamente la parte técnica, digamos, ¿no? Y yo creo que hoy en día el principal problema de la agricultura ecológica es ese, ¿no? Que se le apropie del mercado capitalista y que deje de ser algo transformador, que al final pues muchas empresas de almería en invernaderos son ecológicas y tienen su sello, pero al final lo único que han hecho es cambiar unos productos por otros, pero sigue habiendo explotación laboral, sigue habiendo un montón de consumo de productos que son de las mismas multinacionales pero que tienen una línea ecológica. Quiero decir, ahí que se está cambiando, no se cambia nada, ¿no? Al final simplemente pues sirves a un tipo de consumidor que puede estar más concienciado y que además piensa que con eso ya está haciendo un montón, ¿no? Cuando realmente ahí detrás tampoco hay nada que realmente cambie lo que hay que cambiar, ¿no? La parte más de fondo, ¿no? Entonces yo diría que ese es el principal riesgo que tiene hoy en día, ¿no? Que el mercado se apropie de eso como se ha apropiado de tantas otras cosas, ¿no? Y eso, ¿no? Y sobre todo, pues eso, ¿no? Una sociedad que parece que cada vez tiene menos capacidad crítica como para cuestionar eso, ¿no? Como para hacerse preguntas y ver que al final eso realmente no tiene mucho valor, ¿no? Como para cambiar la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces sería eso, ¿no? Un poco de como personas que estamos, bueno, pues que tenemos que alimentarnos cada día, informarnos, ver, ¿no? Que dónde podemos comprar. No siempre es tan fácil conseguir un producto donde comprarle la lechuga y no hay que culpabilizar, ¿no? Pues comprar en grandes superficies y tal, pero es verdad que es eso, ¿no? Muchas ciudades tienen una distancia enorme con el mundo rural, incluso con el más cercano, ¿no? Porque se han roto esos vínculos, incluso con eso, ¿no? Con las fincas más cercanas. Entonces, bueno, pues ver cómo reconstruimos todo eso para que comer de otra manera no sea algo solamente que se lo pueda permitir solamente una élite, ¿no? Un tipo de gente, sino que sea una agroecología popular, que es lo que además en América Latina se trabaja muchísimo y aquí yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque es una agroecología elitista lo que tenemos. Vale, no sé si algú té alguna pregunta, vol compartir alguna reflexió. Él ha hablado sobre la ley de excedentes. Yo con la relación que tengo con los Banco Alimentos, os puedo decir ahora que hace un mes o así, estuvieron los bancos alimentos hablando en Madrid con ciertas personas y la solución a excedentes, mejor dicho, excedentes, bueno, a cosas, a alimentos que se tiraban,
las grandes empresas, Mercadona, Carrefour y todos estos, van a ceder los excedentes, pero si les quitan el 40% de impuestos de esos excedentes. Si no, nos siguen tirando. El problema es que en la vida, indudablemente, nosotros hacemos lo mismo que hacen esas grandes industrias. No damos nada gratis. Toda nuestra vida está condicionada al precio que ponemos. Es una cosa, es verdad, del capitalismo. El capitalismo ha condicionado a que todo tiene un precio. Nuestro trabajo, nuestra forma de pensar, todo tiene una forma de trabajo. Pero los excedentes en la alimentación, que es una cosa muy más seria de lo que parece, es decir, la mayoría de estas grandes empresas, para subir el precio, lo único que tienen que hacer es no sacar al mercado. Y muchas veces no sacar al mercado condiciona a que tiren. Bruselas sabe las toneladas que se tiran todos los años de fruta, de cereales, de todo. Se sabe. Y sin embargo, la mayoría de cosas están condicionadas a mantener este sistema capitalista. Lo que hacemos individualmente cada uno, pues es un poco llevar la contraria a esas cosas. A mí lo que él ha contado, es un problema. Sabemos que es todo en la sociedad es un problema que atañe a muchas personas, pero muchas veces no hacemos nada, ni individual ni colectivamente. Gracias. No sé si me ha dado una pregunta. Una de las cosas que tenemos, que la mayoría aquí más o menos tenemos una conciencia limpia en muchas de estas cosas, y es muy difícil. Igual, no digo que la mayoría de aquí es un tipo de conciencia muy parecido, y si hemos venido aquí es porque nos llama la tierra, nos llama la ecología, nos llama la colectividad, nos llama la comunidad. Y bueno, los problemas creo que los sabemos todos, o más o menos los conocemos. Conocemos también las ganas que tenemos de arreglar las cosas y las dificultades. Poco más se puede decir a lo que se ha dicho, porque la realidad es que o hacemos como hacen ellos, o nos quedaremos cada vez peor y peor y peor. La mayoría ya, bueno, no quiero equivocarme, pero la mayoría estamos de 40 para arriba y algunos muchos más. Y estamos viendo que esto va a una velocidad tremenda. Hoy me parece que decían que para 2030 se esperaba que el cambio se haría ya 2030. Yo pensaba que no lo iba a ver, y lo estoy viendo continuamente. Pero no el cambio climático, el cambio que se habla, no. El cambio de la personalidad esta que tiene cada uno, el cambio en la personalidad de la comunidad, el cambio de la personalidad de los políticos. O sea, es que se está viendo un cambio a degenerar. Es como si tuviéramos un cáncer en esta sociedad invisible, pero que nos está afectando de tal manera a todos los órdenes que no sabemos cómo hay que parar. Entonces creo que humildemente creo que una forma de parar es, pues, como él nos ha enseñado, es decir, yo hago con las manos limpias, con las manos abiertas, sin necesidad de esperar nada, sin necesidad de pedir al otro más de lo que yo soy capaz de dar. Y creo que es un poco esa la forma, que individualmente cada uno haga cositas pequeñitas, aunque sea como ahora en el ayuntamiento, que han dicho, bueno, vamos a mandar las composteras. Pues bueno, pues empiezo con una compostera, y ya eso, pues una compostera te lleva ya a empezar a ver a los alimentos que tiras, a los restos que tiras, que tienen también servicio y que tienen vida, en fin, una cosita puede llevar a otra, y esa otra, pues, nos puede llevar a, no sé si a esperar un cambio en la sociedad, pero sí a esperar un cambio individual. Sí,
toca preguntar, jo vaig a fer una altra. Porque, bueno, en la anterior charla que hicimos, por ejemplo, también porque al final es un ciclo de conversaciones, ¿no? Hablábamos del colonialismo en el caso del sector turístico, ¿no? Como al final pues, tiene un impacto en el territorio, tiene un impacto en las ciudades, en el medio ambiente. Aquí, en el caso de la agricultura, estamos viendo cómo están aterrizando, bueno, desde hace años aterrizan muchos fondos de inversión también en el sector de la agricultura, y además ahora tenemos una de las luchas más importantes ahora es contra las macrorenovables, como están aterrizando también pues, empresas energéticas, del oligopolio energético, fondos de inversión. No sé si en el caso de la agricultura también se puede hablar de un cierto colonialismo por parte de todas estas empresas y fondos de inversión que obviamente tienen un interés muy claro en el sector agrícola y en las tierras, que al final pues, piensan que es un terreno muy barato, pero que para ellos obviamente les reporta un beneficio, ¿no? No sé si podemos hablar también en este caso de un colonialismo también en el sector. Bueno, sí, o sea, claramente. Lo que es que me acuerdo siempre de una compañera chilena, Paz Aedo, que nos dice que aquí, desde el norte, no podemos hablar de colonialismo, porque es como que no tiene nada que ver con lo que pasó allí, ¿no? Pero bueno, que sí, que para entendernos, ¿no? Yo creo que sí, que es total lo que está pasando, ¿no? De esa ocupación de la tierra sin ningún tipo, la tierra como espacio, ¿no? Sin tener en cuenta que la tierra es vida, lo que hay ahí, ¿no? Y que vamos, que todo lo que puede ofrecer, ¿no? De alimentación, de muchas cosas, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí se puede hablar perfectamente de eso, ¿no? Y bueno, pues eso es una de las amenazas que tenemos ahora. Yo creo que, bueno, pues parece que al final todo sea como una estrategia, ¿no? O sea, vacían los pueblos para que bueno, primero hacen que no se pueda vivir de la tierra, eso es lo primero, la gente se va de los pueblos, entonces no hay nadie para defender ese territorio, ¿no? Contabas antes, ¿no? Que hace unos años por tu zona, ¿no? Pues se luchó contra un cementerio nuclear y se ganó esa lucha, y hoy en día, decía Emiliano en la comida, que sería imposible ganar esa lucha porque casi no hay gente ahí, ¿no? Pues cuántas luchas así conocemos aquí, ¿no? Y cómo importantes son todas estas iniciativas, ¿no? De comarcales o bueno, en ciertos municipios, ¿no? Que se están generando contra esa amenaza, ¿no? Que muchas veces, a ver, puede partir de un interés individual, porque te están tocando de tierra, ¿no? Sin más, pero que puede derivar en darte cuenta, pues eso, ¿no? De la importancia de la tierra en la comunidad también, porque al final estás luchando y uniéndote a una lucha colectiva en la que te estás relacionando con personas de tu entorno que a lo mejor hasta ahora no te habías relacionado, no conocías, ¿no? Todo eso lo que supone eso de comunidad, de aprendizaje, ¿no? Y de cuestionarte de esta empresa tiene, o sea, que además muchas veces son fondos de inversión, como tú has dicho, y es eso, ¿no? Y cómo darte cuenta de que a estas empresas grandes no les interesa que las placas se pongan en los tejados o que se pongan que ahora creo que ya también están intentando acaparar ese tipo de instalaciones mucho más pequeñas, ¿no? Pero para ellos es mucho más fácil pues, hacerse con un montón de hectáreas y ya está, y centralizarlo ahí, ¿no? Pero es eso, ¿no? Yo creo que sí se puede hablar de colonialismo y es una de las amenazas más fuertes que tenemos ahora, todos esos macroproyectos que ya teníamos microgranjas, ya teníamos minerías, ya teníamos, ¿no? Pero pues ahora el tema de las energías renovables que es todavía más perverso, ¿no? Como hasta hace poco una placa solar o un molino eólico era el símbolo de la sostenibilidad y del futuro, y ahora pues todo lo que está pasando y cómo hasta qué punto, ¿no? El mercado capitalista es capaz de, pues eso, ¿no? De pervertirlo, pues todo. A ver, nosotros tenemos un planteamiento muy claro. Sin campesinado no hay recuperación del medio rural. Cada uno después te diga lo que le da la gana. Me parece bien que lo piensen, pero desde luego los hechos lo demuestran. Y decir que desde el turismo, yo claro, estoy hablando desde Castilla, no estoy hablando desde aquí, que evidentemente allí lo del turismo es otra cosa, pero también pues porque al final muchos de nuestros propios grupos con los cuales trabajamos codo a codo, al final optaron por las casas rurales y optaron por no sé qué, pero no se optó por algo que es fundamental, es decir, es el derecho a la vida del ser humano en la alimentación o en la sanidad. O sea, que hace 20 años tuviéramos mejor cubiertas nuestras necesidades alimentarias y nuestras fundamentales y necesidades sanitarias en los pueblos que en este momento es que ya nos vale.
ya no puede, ¿no? Entonces, convencido, yo estoy convencido, no habrá futuro para nuestras tierras si desde luego no somos capaces de, evidentemente, para que haya campesinado, el campesino lo que no puede es que se le siga robando de la manera que se hace, ¿no? Lo tiene que hacer y tiene que ser parte del mercado, tiene que ser parte de ese producto que él ha generado, ¿no? Entonces, me parece que este es un tema verdaderamente interesante. Y cuento las anécdotas estas porque me parece que es importante. La batalla, por ejemplo, de las macorrozas, me parece que en general la hemos perdido. O sea, en el entorno de los pueblos donde yo estoy, hay aproximadamente unos 40.000, 50.000 cerdos en granja. Y son 12 hectáreas. Eso es una locura. Eso es una locura. Las consecuencias las estamos viviendo. Pero hay una segunda cosa. Hay una gran empresa que se llama Iberdrola y que hizo primero una explotación y la no, si aquí se va a generar riqueza. Las grandes centrales hidroeléctricas de Iberdrola están en el río Tuero, justo en una parte entre Zamora, Salamanca y demás. Al final se lleva la energía, se ha llevado a la gente y esos pueblos, el pueblo donde yo empecé, éramos 1.600 personas, hoy apenas si se llega a 500, de las cuales el 80% son jubiladas, ¿no? O sea, esa es la riqueza que se ha generado por parte de Iberdrola con los mil. Pero ahora que la tierra está quedando vacía, ya le han aprobado un proyecto de 350 hectáreas en un comunal. Pero hay al lado una finca que están montando ya en este momento 650 hectáreas. Más al lado hay otra de otras 700 que también de placas solares. Pero detrás de las placas van los molinos, pero no estos molinos de 60 metros, de 200 y pico, ¿no? 200 y pico metros, que no sé cuántos megas, no sé cuántas historias. Es decir, estamos... Y son extravagantes, claro, lo que decía ella. En el año 87 fuimos capaces de hacer frente a posibles cementerios nucleares. Hoy no somos capaces ni de hacer frente a un gato capaz de atracar. Lamentablemente, porque es que después, claro, se nos ha bombardeado de tal manera. Lamentablemente, claro, pero fijaros que os estoy diciendo a alguien que está detrás de la historia. Yo no soy en esto, soy pesimista, pero no, es decir, no podemos desalentarnos. Es decir, todos estos grupos tenemos que intentar hacer algo. Yo no sé qué generación lo conocerá, pero si no somos responsables, si no hacemos algo. Yo es que cuando se habla de fondos de inversión ya me toca no sé, por historias que me ha tocado vivir. Los fondos de inversión no sé por qué se les sigue llamando fondos de inversión. Son fondos buitre, fondos ladrones, fondos especuladores, fondos... La inversión siempre se ha gestionado con el capital que uno tiene, es decir, con la propiedad privada. La inversión no es otra cosa nada más que vivir de un capital sin esfuerzo, sin trabajar. Y el problema de llamarles fondo de inversión es darles legalidad, vamos a decir. Yo en todos los sitios que estoy, cuando veo fondo de inversión, lo siento, tengo que llamarle fondo buitres, fondo ladrones, fondo lo que sea. Porque están robando la tierra a los que lo necesitan. Están robando el aire a quien lo necesita. Están robando, bueno, si puedo seguir toda la noche, y además con unas perspectivas tanto de Bruselas como de los gobiernos que cada vez apoyan más a esta gente. Cada vez apoyan más. Por tanto, lo que estamos aquí hablando de la ecología, la agricultura, de nuestras parcelas, es que es realmente una lucha contra este sistema de fondos inversores. Es una cosa seria y grave, porque estamos hablando de la tierra, pero realmente lo que primero acaparan es el agua. Lo que primero acaparan estos fondos de inversión es el agua. Y además de una forma civilina. Es que parece como si no estuvieran haciendo nada. Y de repente, como él ha dicho, pues, ahí va,
si se queda todo esta tierra comunal, pero ¿cómo es esto? Bueno, pues eso, es un poco. A mí el problema es el de siempre. Yo tengo dinero, es mi propiedad privada y yo con él hago esto. Vivir sin trabajar. Ese es el sueño de los hombres. No el sueño puede ser vivir en comunidad y vivir felices, no, no. Mi sueño es vivir sin trabajar. Es que, en fin, no puedo ser eso. Patricia, no sé si tú querías decir algo. No. Vale, pues bueno, si ningú té cap pregunta, vol compartir cap reflexió, acabaríem així. Recordar-vos que tenim una tercera última xerrada el dia 21 a la seu de la cooperativa transversal, que parlarem sobre dinamització de barris. Ara no me'n recordo, bueno, estarà la cooperativa transversal. Bueno, dirà Manolo perquè Manolo no sé què és De Sant Antón, de Sant Antón del barri de Cuenca i la Granja Júlia del barri La Coma de Paterna. Aleshores, bueno, us convidem a la tercera taula rodona del cicle i moltes gràcies per vindre.